Bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Gracias Cami, gracias Oscar por la invitación. Vamos a hablar de este tema del tratamiento percutáneo en la insuficiencia mitral, que hasta hace unos años parecía algo de ciencia ficción y ahora en el mundo ya es un tratamiento estándar y en el Uruguay está comenzando a ser una realidad. Vamos a navegar por este temario que va a ser relativamente corto, le voy a tratar de acortar un poco, pero lo importante es que se lleven tres conceptos grandes. Es por qué esta tecnología, en qué pacientes indicarlos y cuáles serían los criterios de inclusión de los pacientes. Primero, como ustedes ya saben y ya hablamos en el día de hoy, la historia natural de la insuficiencia mitral severa es dejada a su evolución natural, es mala. A los 5 años sabemos que hay una mortalidad del 50%, que si bien no es similar a esa curva que tenemos de Braunwald en la estenosis aórtica, es de peso. A su vez, sabemos que en la insuficiencia mitral secundaria, aquellas con FEBI reducida, la presencia de insuficiencia mitral leve y moderada severa ya es un marcador pronóstico pésimo para esos pacientes. Eso es clarísimo. Lo que no es tan claro es si el tratamiento de esa insuficiencia mitral tiene implicancias pronósticas. A su vez, vemos que esa evolución es mala tanto para la mortalidad como para internaciones por insuficiencia cardíaca. En el mundo hay diversos registros y sabemos que la insuficiencia mitral está subtratada. Este censo europeo del 2007 muestra que pacientes con indicación clase 1 de tratamiento mitral, 50% no son tratados. Y si vemos registros americanos, vemos que en la Universidad de Michigan aproximadamente 50% de los pacientes tampoco eran tratados, de los cuales 74% tenían indicación de corrección de la válvula mitral. ¿Por qué no eran tratados esos pacientes? Bueno, los colegas muestran acá los principales marcadores de por qué no son tratados y principalmente son pacientes en que no se dilatan los ventrículos izquierdos a pesar de la insuficiencia mitral severa o las comorbilidades los sitúan en un alto riesgo quirúrgico. De esa manera, en los últimos años surgió toda esta lista de procedimientos percutáneos mínimamente invasivos para tratar la insuficiencia mitral e intentar llegar a esos pacientes que no llegan a la cirugía. Vamos a hablar principalmente de la corrección borde a borde, que es el MitraClip y el Pascal. Posteriormente, no lo vamos a charlar ahora, pero sepan que existen métodos de anuloplastia indirecta y directa percutáneos. También van a haber en los próximos años sustituciones percutáneas, principalmente por la vía transapical de la válvula mitral. Y una cosa que sí que se hace acá en el Uruguay es cuando hay una disfunción protésica mitral, es hacer el implante valve-in-valve mitral, que tampoco lo vamos a discutir ahora. Nos vamos a basar solamente en el MitraClip, que es lo que está más avanzado en el mundo. Este es el MitraClip, es un clip, como ustedes ven, que tiene dos clips grandes, dos astas que lo que hacen es apretar los velos, y lo que sería mimetizar es la cirugía de Alfieri, donde se genera una válvula con dos orificios, aproximando el borde anterior al borde posterior. Ahora lo vamos a ver, se hace por punción septal, se hace una punción venosa, guiado por transesofágico se punza el septum, se llega a la aurícula izquierda y se hace la corrección borde a borde. Realmente es un procedimiento de muy bajo riesgo, debido a que no hay punciones arteriales y no hay apertura del pericardio. Lo único complejo es la punción transeptal, pero gracias al eco transesofágico disminuimos muchísimo los riesgos. ¿De dónde sale este concepto? Y esto hay que entenderlo. Sale de la cirugía cardíaca, obviamente. Está este grupo de Milán, el profesor Maizano y Alfieri, desde el principio de los años 90, empezó a desarrollar esta técnica de sutura percutánea asociada a una anuloplastia mitral y mostraron que a largo plazo tenían buenos resultados de esa aproximación borde a borde, y lo importante e interesante es que ya en el año 98 ya publicaban de que este concepto tan sencillo podía generar, podía ser la idea inicial para tratamientos percutáneos de esta insuficiencia mitral. ¿Qué es lo que se sabe ahora del tratamiento percutáneo en la insuficiencia mitral primaria? Y esto es muy importante porque tenemos un gran estudio únicamente que se llama el Everest II, que es un estudio multicéntrico randomizado que fue en Estados Unidos y Canadá del 2005 al 2008. Vean el tiempo que tiene esta tecnología y que todavía no se ha aplicado en el Uruguay hasta ayer. Fueron 279 pacientes en una coeficiente de randomización 2:1 y los criterios de inclusión eran pacientes con insuficiencia mitral moderada, severa o severa, síntomas y FEBI mayor a 25% o asintomáticos con cualquiera de los indicadores que Víctor ya habló de indicación de cirugía cardíaca. ¿Qué es lo importante de estos pacientes? Se crean de bajo riesgo quirúrgico. No podían tener contraindicación para cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque si el clip fallaba, debían ir por protocolo a cirugía.
Así que lo que compararon fueron insuficiencias mitrales primarias, tratamiento percutáneo versus tratamiento quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico debería ser un reparo posible entre A2 y P2. Realmente son pacientes de bajo riesgo. Como ya dijimos, si presentaba insuficiencia mitral, luego el dispositivo tenía que ir a cirugía cardíaca, y el endpoint primario de eficacia fue sobrevida libre de muerte, cirugía por disfunción mitral o insuficiencia mitral moderada, severa o severa al año, y de seguridad la tasa de eventos a 30 días. Vean la población, de bajo riesgo, 67 años la edad media, la FEBI conservada, y principalmente eran primarios. Y vemos acá claramente cómo la cirugía en bajo riesgo fue superior al tratamiento percutáneo. Así que, como hablamos hoy, en esos pacientes de bajo riesgo, la cirugía debe realizarse, y obviamente que esto es comparado reparo quirúrgico versus reparo percutáneo. ¿Por qué fueron estas diferencias significativas? Principalmente, vean ustedes, por la necesidad de una cirugía posteriormente por presencia de insuficiencia mitral moderada severa. Vean que al año fue 20% para el grupo MitraClip y 2% para el grupo quirúrgico. La mortalidad fue similar y la presencia de insuficiencia mitral moderada severa o severa al año fue muy similar. Si vemos la tasa de eventos de seguridad a 30 días, es superior el tratamiento percutáneo, obviamente porque es un procedimiento menos invasivo y tiene menos tasa de sangrados. Cuando vemos la evolución a 5 años, ven ustedes como la mortalidad de esos pacientes se mantuvo constante y paralelas. O sea, la mortalidad de los dos procedimientos fue muy similar a 5 años, pero las curvas del endpoint combinado primario se separan en los primeros 6 meses y se mantienen con una caída constante. Sigue siendo superior la cirugía a 5 años. Sí, esto era un análisis previamente predicho para realizar, que sí iban a eliminar de alguna manera el análisis de los primeros 6 meses, porque serían los pacientes que el MitraClip no tuvo efecto, y si eliminan esos 6 meses, las curvas son iguales, y eso se confirma en esta gráfica de acá, como los endpoints primarios, mortalidad, necesidad de nueva cirugía o insuficiencia mitral moderada, severa o severa, fue similar en los dos grupos luego del año de la intervención. De alguna manera, para darle importancia a este procedimiento, los investigadores lo que mostraron es que la clase funcional al año se mantuvo incambiada a 5 años, tanto en el grupo percutáneo como en el grupo mitral. O sea, parecería ser efectivo en esos pacientes que quedan sin insuficiencia luego del procedimiento, la clase funcional se mantiene a 5 años de manera similar a la cirugía cardíaca. De esta manera, la Sociedad Europea de Cardiología ya lo incluye dentro de los tratamientos posibles, obviamente sabiendo que para bajo riesgo es superior la cirugía, solo para pacientes de alto riesgo o riesgo prohibitivo. Y con clase 2B, nivel de evidencia B, los americanos le ponen 2A, nivel de evidencia B. Acuérdense que esto fue un análisis contra bajo riesgo en centros que hacían plastias mitral quirúrgicas de hace muchísimo tiempo, y él fue el inicio del desarrollo del MitraClip. O sea, lo que hicieron los investigadores fue probar una nueva tecnología contra la mejor intervención posible en ese momento para pacientes de bajo riesgo. Es lo opuesto a lo que se hizo con el TAVI. El TAVI se empezó de mayor riesgo de pacientes que no tenían indicación de cirugía y fue disminuyendo el riesgo a medida que la tecnología fue avanzando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, se vienen nuevos estudios en insuficiencia mitral primaria, el REPAR-EMAR, que son para riesgo moderado, y el MITRA-HR, para riesgo quirúrgico alto. Probablemente estos estudios tendrían que haber sido los primeros y no comparar la tecnología contra los de bajo riesgo, que sabemos que la cirugía tiene una mortalidad muy baja. Si analizamos los pacientes de insuficiencia mitral secundaria, tenemos dos grandes estudios. El COAPT, que Sergio ya estuvo comentando un poquito, que fue en Estados Unidos y Canadá, con 78 centros, 614 pacientes. Y miren ustedes el tiempo de evolución de los pacientes. Incluyeron pacientes del 2012 al 2017. Realmente fue lento para 600 pacientes. Los criterios de inclusión eran insuficiencia cardíaca sintomática bajo tratamiento médico óptimo, regido por las guías, y resincro si fuera necesario. O sea, eran muy estrictos en que los pacientes tenían que estar bajo el tratamiento médico completo antes de randomizarlo. Si no estaban con el tratamiento médico completo, no se lo incluirían en el registro. Y deberían presentar insuficiencia moderada, severa y severa. El endpoint primario de eficacia fue hospitalización por insuficiencia cardíaca en 2 años.
y de seguridad la sobrevida libre de eventos a 12 meses. Posteriormente, como ya dijo Sergio, tenemos otro trabajo que ahora vamos a discutir los dos trabajos, que es el MITRA-EFAR, que fue en 37 centros de Francia del 2013 al 2017, menos pacientes, 307. Y los criterios de inclusión fueron insuficiencia cardíaca sintomática bajo tratamiento médico. Acá realmente fueron un poco más laxos en los criterios de inclusión. No precisaban estar bajo tratamiento médico optimizado al inicio de la randomización y luego en la vida real los médicos iban aumentando el tratamiento médico e insuficiencia mitral severa. El endpoint primario fue el combinado de muerte de todas las causas e internación no planificada por insuficiencia cardíaca en 12 meses. En esta tabla comparativa, como ustedes pueden ver, lo que ya discutimos de los dos trabajos, y lo importante es esto. Tenemos estudios similares con resultados diversos, completamente diferentes, ¿no? La mortalidad en el grupo del MITRA-EFAR fue de 24 para ambos grupos y la hospitalización fue similar. Y si miramos en el COAPT, aquellos que tenían el tratamiento percutáneo más el tratamiento médico óptimo guiado por las guías de la práctica clínica, tenían una disminución de la tasa de hospitalización, que era el endpoint primario a 2 años, pero a su vez también tenían disminución de la tasa de muertes a 2 años. 46% del grupo control versus 29% del grupo percutáneo. Y miren los números necesarios a tratar. Es únicamente 3 pacientes para hospitalización y cercanos 6 pacientes para muerte. Realmente esto es muy llamativo porque pocas veces una intervención percutánea logra estos niveles de beneficio a la población. Si ustedes ven las curvas, el MITRA-EFAR, obviamente que las curvas fueron similares durante todo el seguimiento del año, y las curvas del COAPT se separan en las internaciones desde el día 0, o sea, aquellos pacientes que no se realizan la intervención se internan más, y se comienzan a separar las curvas de sobrevida luego de los 6 meses. Aquellos pacientes que se hace la intervención, además de optimizar el tratamiento médico, se mueren menos a 2 años. Lo que hablamos del número necesario a tratar, es importante entenderlo. Beta bloqueantes. No leo, perdónenme. Enalapril. Entre estos son los números necesarios a tratar para salvar una vida. El COAPT tiene un número necesario a tratar de 6. Es realmente llamativo este resultado, es demasiado bueno para ser verdad, uno diría de antemano, pero realmente parecería ser así. Hay que seguirlo a largo plazo. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos trabajos? Bueno, las poblaciones fueron similares en sus características clínicas, pero lo que ven acá es que la mortalidad del grupo MITRA-EFAR fue mucho mayor que del grupo COAPT y la muerte cardiovascular también, 31% versus 20%. Esto fue al año, esto es a los 2 años. Eso ya nos da una indicación de que el grupo MITRA-EFAR es más avanzado que el grupo COAPT. Y además lo que ya hablamos del tratamiento médico. El tratamiento médico en el MITRA-EFAR era, se randomizaba y luego se iba optimizando. Y en el COAPT, previo a la randomización, tenía que estar optimizado y el paciente seguir sintomático y con insuficiencia mitral. Además, hay diferencias ecocardiográficas. En el MITRA-EFAR se guiaron por las guías ecocardiográficas del 2012 europeas, en el grupo COAPT del 2017, y la severidad de la insuficiencia mitral es diferente, es más severa en el grupo COAPT que en el grupo MITRA-EFAR. Como ven acá, moderada, severa o severa, casi la totalidad de los grupos, y la mitad, del COAPT, y casi la mitad era moderada en el grupo MITRA-EFAR. A su vez, los ventrículos están más dilatados en el grupo MITRA-EFAR. O sea, parecería que, como lo dijo Sergio hoy, esta población es más avanzada y son ventrículos más dilatados con menor insuficiencia y tienen ventrículos menos dilatados con mayor insuficiencia, lo que nos lleva a lo que dijo Sergio hoy del concepto de insuficiencia mitral desproporcionada, como ya vieron hoy. Más insuficiencia para un volumen diastólico final menor en el grupo COAPT y en el grupo MITRA-EFAR. Más volumen para menos insuficiencia. Vamos a pasar esto, pero esto también muestra que la intervención fue más eficaz en el grupo COAPT, las complicaciones fueron menores y la presencia de insuficiencia mitral post-procedimiento fue menor en el grupo COAPT y al año también fue menor. A 5 años que se publicaron hace un mes, se mantiene la diferencia del endpoint de insuficiencia cardíaca en el grupo COAPT y se mantiene la diferencia de mortalidad también a 5 años. De esta manera, las guías de la práctica clínica europeas consideran 2A para estos pacientes con insuficiencia mitral secundaria que cumplen criterios COAPT y 2A, los americanos también,
la guía de valvulopatías, pero también la guía de insuficiencia cardíaca. O sea, los americanos ya lo incluyen dentro del tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca. Empiezan a escalar el tratamiento médico, resincronizador si fuera necesario, y por último, si cumple criterios COAPT y mantiene la insuficiencia mitral moderada, severa o severa, le implantan el clip. Estos serían los criterios de la institución para el implante percutáneo en la primaria y la secundaria. Y acuérdense que en la primaria tiene que tener una contraindicación absoluta de plastia mitral y ser de alto riesgo. Y en la secundaria tienen que ser ventrículos no tan dilatados para una insuficiencia mitral moderada, severa o severa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Por una cuestión de tiempo, el último caso clínico no lo vamos a